El gancho de deuda. La ilusión de la materia. ¿Usted cree que el dinero es algo que se toca, algo que se imprime o algo que se intercambia por tiempo físico? Si usted mantiene esa creencia, está condenado a pelear por las sobras de un banquete que ni siquiera puede ver. La realidad técnica es que el 95% de la riqueza del mundo no reside en lo que usted llama materia. Al igual que en el cosmos, donde la materia visible es apenas una fracción insignificante frente a la dominancia de la materia oscura, la verdadera fortuna es una propiedad del vacío, no de la masa. Durante este video, vamos a desmantelar la ilusión de la materia. Vamos a profundizar en la relación prohibida entre el vacío cuántico y la creación de imperios desde la nada absoluta. Le han enseñado a trabajar sobre el 5% visible, el esfuerzo, el sudor, la logística, mientras ignora el 95% invisible, que es el que realmente dicta hacia dónde fluye la corriente de la riqueza. El dinero no se crea con las manos. El dinero se colapsa desde el campo de probabilidad. Entienda esto antes de que crucemos el horizonte de sucesos de esta sesión. Si usted no comprende la física del vacío, siempre será un esclavo de la materia. Los hombres que han construido fortunas que desafían la lógica lineal no eran mejores trabajadores, eran mejores observadores. Sabían que el vacío no está vacío, sino que es un océano de energía latente esperando una fluctuación, un punto de enfoque que lo obligue a manifestarse. En este video, vamos a auditar la estructura de su realidad. Le enseñaré que la escasez es solo una falta de ancho de banda en su percepción. Es hora de dejar de perseguir las migajas visibles y empezar a dominar la materia oscura de la economía. Prepárese para el colapso. El vacío cuántico, la fuente de energía de los trillones. Para comprender cómo se genera una fortuna desde el vacío absoluto, debemos realizar una disección técnica de lo que usted llama nada. En la física clásica, el vacío es la ausencia de materia. En la ingeniería de la riqueza, el vacío es el servidor donde reside el software de toda la materia existente. El 95% del universo está compuesto por materia y energía oscura, fuerzas que no podemos ver ni medir directamente, pero que dictan el movimiento de todas las galaxias. De la misma manera, la economía visible que usted observa, las bolsas de valores, los edificios, el papel moneda, es simplemente la espuma en la superficie de un océano cuántico de trillones de posibilidades. Entienda la mecánica fundamental. El vacío cuántico no es un espacio muerto. Es un estado de energía de punto cero. Es una sopa de fluctuaciones donde partículas y antipartículas aparecen y desaparecen en fracciones de segundo. En términos financieros, este es el estado de premanifestación. Cada gran fortuna que hoy domina el plano físico fue, en un momento dado, una fluctuación en el vacío de la mente de un individuo que supo mantener el enfoque sin parpadear. Usted ha sido programado para temer al vacío, para llenar cada segundo de su vida con actividad beta, con ruido y con esfuerzo inútil, porque su hardware biológico interpreta el vacío como escasez. Pero para el arquitecto de realidad, el vacío es la materia prima. Durante el desarrollo de esta sesión, comprenderá que el dinero no se gana mediante la adición de esfuerzo sobre la materia existente. El dinero se proyecta desde el vacío hacia la materia. Cuando un innovador como Elon Musk o un estratega como Rockefeller miran un mercado,
no ven lo que hay, ven el vacío de lo que falta. Al centrar su observación en ese vacío, crean un gradiente de presión. La naturaleza, que aborrece el vacío, se ve obligada por ley física a rellenar ese espacio con una manifestación material que llamamos riqueza. Usted aprenderá que su cuenta bancaria no es más que un reflejo de su capacidad para sostener la mirada en el vacío sin que la duda destruya la fluctuación cuántica. Si usted no es capaz de habitar la nada, nunca será el dueño del todo. En este capítulo, desglosaremos por qué la creación de la nada es la única forma real de riqueza que no se degrada con el tiempo. Estamos a punto de analizar el hardware necesario para procesar esta energía oscura. El protocolo del observador. Colapsando el campo de riqueza. En este punto de nuestra sesión de este video, debemos abordar la herramienta más potente y, sin embargo, la más ignorada de su arsenal biológico: el efecto del observador. En la mecánica cuántica, se ha demostrado que la mera presencia de una observación consciente altera el comportamiento de las partículas subatómicas. El electrón no decide su posición hasta que alguien lo mira. En la ingeniería financiera de alto nivel, el dinero se comporta exactamente de la misma manera. Es una onda de probabilidad que solo se convierte en una partícula de capital sólido cuando es sometida a una observación coherente y sostenida. Usted debe entender que su realidad económica actual no es un destino, sino el resultado de su observación fragmentada. Si su atención salta de una preocupación a otra, si su enfoque se dispersa en la entropía del miedo, usted está colapsando constantemente el campo cuántico en estados de escasez. Usted está observando la falta de dinero y, por lo tanto, el vacío cuántico le devuelve la falta de dinero con una precisión matemática. El protocolo del observador exige que usted deje de mirar lo que es para empezar a observar lo que está a punto de ser. Los gigantes que han creado fortunas de la nada dominan el arte de la superposición. Ellos mantienen en su mente la imagen del imperio final mientras operan en el presente, permitiendo que ambas realidades coexistan en el vacío mental hasta que la versión más densa, la de la riqueza, devora a la versión más débil. Este no es un ejercicio de visualización optimista, es un colapso de función de onda. Usted está inyectando información en la materia oscura de la economía. Al igual que la materia oscura atrae a la materia visible mediante la gravedad, su observación densa en el estado alfa actúa como un imán gravitatorio que atrae los recursos, las personas y las oportunidades necesarias para rellenar ese vacío. A lo largo de este capítulo, aprenderá que el dinero es, en esencia, información en movimiento. Si usted no es capaz de mantener la estabilidad del observador durante un periodo de tiempo crítico, la onda de riqueza se disuelve de nuevo en el vacío. La diferencia entre el hombre que sobrevive y el hombre que reina es la capacidad de sostener la mirada en el abismo del vacío cuántico sin parpadear, obligando a la probabilidad a rendirse y transformarse en una realidad física de activos, activos y más activos. Prepárese, porque vamos a analizar cómo esta observación sostenida altera la química misma de su entorno. Inmersión profunda. Alquimia de la materia oscura. Casos de creación ex nihilo. Durante el desarrollo de esta sesión profunda,
Hemos comprendido que el vacío es el servidor de datos de la realidad. Ahora, en este capítulo de Auditoría Forense, vamos a analizar los casos de creación ex nihilo, la generación de imperios desde la nada absoluta. La historia lineal le dirá que la riqueza de los grandes varones y tecnócratas fue el resultado de la acumulación. La ingeniería cuántica nos dice lo contrario. Fue el resultado de una extracción directa de la materia oscura del mercado. Analicemos el caso de la creación del mercado petrolero o la banca moderna. Antes de que existiera la infraestructura, existía el vacío de la necesidad y una observación radical. Personajes como J.P. Morgan no trabajaban con el dinero existente. Ellos inventaban el crédito, que es la representación financiera más pura de la materia oscura. El crédito no es materia, es una promesa del futuro colapsada en el presente. Es el uso de la energía del vacío para mover la materia física de hoy. Ellos entendieron que no necesitaban poseer el oro, necesitaban poseer la gravedad que mueve el oro. A lo largo de este análisis, observaremos cómo las fortunas tecnológicas de Silicon Valley replican esta física. Una empresa que nace en un garaje y alcanza una valoración de $1.000 millones en meses, no ha transformado materia física. Ha capturado la atención, la observación masiva y la ha convertido en un activo denso. Han tomado el espacio vacío entre las necesidades de la sociedad y lo han rellenado con una estructura de información. La valoración no es por lo que la empresa tiene, sino por la cantidad de materia oscura, potencial, que es capaz de colapsar en el futuro. Usted aprenderá que la alquimia moderna no consiste en convertir el plomo en oro, sino en convertir el vacío en crédito y el crédito en activos tangibles. Los gigantes no compiten por los recursos que ya están sobre la mesa. Ellos crean nuevas mesas en espacios que nadie más se atreve a mirar porque parecen vacíos. Durante esta fase de la sesión, debe quedar claro que si usted espera a que la oportunidad sea visible para todos, usted ya ha llegado tarde. El dinero real se hace en la penumbra de la materia oscura, donde la competencia es nula porque el resto del mundo tiene miedo a la oscuridad del vacío. En el próximo paso, aprenderemos cómo blindar esta visión contra el ruido de la realidad física. El horizonte de sucesos. Blindando la visión de la singularidad. A medida que avanzamos hacia el núcleo de esta sesión durante este video, debemos abordar el riesgo técnico más elevado, la succión de la realidad ordinaria. En la física de los agujeros negros, el horizonte de sucesos es ese punto de no retorno donde la gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar. En la creación de fortuna, su visión debe alcanzar este estado de singularidad. Si su idea millonaria no tiene la densidad suficiente, la gravedad de la mediocridad circundante, el ruido de la opinión pública, las fluctuaciones del mercado y el pesimismo de las masas, la desintegrará antes de que pueda cruzar el umbral hacia la materia. Usted debe entender que el mundo físico es, por naturaleza, reactivo y conservador. Intenta mantener el statu quo de la escasez. Cada vez que usted intenta extraer una fortuna de la materia oscura, está desafiando la inercia del sistema. Por ello, el protocolo de singularidad exige un blindaje total. Los gigantes de la historia no compartían sus visiones en etapas tempranas. Las mantenían en un estado de compresión absoluta dentro del vacío de su propia conciencia.
¿Sabían que si permitían que la observación externa, una observación cargada de duda y frecuencia beta, tocara su visión, la función de onda colapsaría en el estado anterior, la nada? Usted aprenderá a construir un cero absoluto mental. Al igual que en los laboratorios de criogenia se elimina el calor para alcanzar la superconductividad, usted debe eliminar el calor social de su proceso creativo. El dinero creado desde el vacío requiere un entorno de baja temperatura emocional. Si usted se emociona demasiado o se asusta demasiado, su frecuencia sube, su resistencia eléctrica aumenta y la conexión con la materia oscura se corta. El blindaje no es solo silencio. Es la creación de una masa crítica de certeza que sea tan pesada que nada en el mundo exterior pueda moverla. Usted no está esperando que el mundo valide su idea. Usted está esperando que su idea tenga tanta gravedad que el mundo no tenga más remedio que orbitar alrededor de ella. En este capítulo, configuraremos los parámetros de su firewall de singularidad para asegurar que, una vez que la extracción comience, nada pueda detener el flujo de capital hacia su centro de masa. Masa crítica financiera. El colapso de la probabilidad en capital. Hemos llegado al punto de presión máxima. En la física estelar, cuando una nube de gas y polvo en el vacío alcanza una densidad específica, la gravedad vence a la expansión y nace una estrella. En el mundo de la creación de riqueza ex nihilo, este es el momento de la masa crítica financiera. Usted ya no está simplemente observando el vacío. Usted ha comprimido su visión con tal intensidad que la probabilidad de fracaso ha sido físicamente eliminada del sistema. La mayoría de los individuos fracasan porque retiran la mirada del vacío justo antes del colapso. Mantienen la frecuencia alfa durante unos días o semanas, pero cuando la materia física no responde de inmediato con depósitos bancarios o contratos firmados, entran en pánico. Ese pánico eleva su frecuencia a beta, rompe la sintonía y disuelve la masa crítica que estaban acumulando. Usted debe entender que el vacío tiene una inercia. La materia oscura es densa. Requiere que usted mantenga la presión del observador más allá del punto en que sus sentidos se le dicen que nada está ocurriendo. El colapso de la probabilidad en capital ocurre cuando su subconsciente deja de procesar la riqueza como una posibilidad y comienza a procesarla como un hecho consumado. En ese instante, usted alcanza la soberanía sobre el campo cuántico. El dinero, que es energía en busca de dirección, detecta su centro de masa gravitatoria y comienza a fluir hacia usted. No es magia, es la respuesta del campo a una observación que no admite alternativas. Usted aprenderá que los grandes saltos de capital, esos momentos donde la fortuna se multiplica por 10 o por 100 en periodos ridículamente cortos, son el resultado de este colapso acumulado. El vacío finalmente se rinde. La energía oscura se transmuta en materia visible. Los activos aparecen, las puertas se abren y la riqueza se manifiesta con una fuerza que parece violenta por su rapidez. Usted no está haciendo dinero. Usted está presenciando la solidificación de su propia voluntad cuántica. Pero cuidado, una vez que el flujo comienza, usted debe saber cómo canalizar ese voltaje sin que su sistema se calcine. Termodinámica de la abundancia. Canalizando el voltaje del vacío. Una vez que el vacío ha colapsado
y la riqueza comienza a manifestarse en el plano físico, usted se enfrenta a un nuevo desafío de ingeniería: la gestión del flujo. En la termodinámica, la energía no se destruye, solo se transforma. Pero si el conducto no es lo suficientemente ancho o fuerte, el voltaje la destruirá. La mayoría de los hombres que logran una fortuna súbita la pierden con la misma rapidez porque su sistema nervioso y su estructura logística operaban bajo una configuración de escasez. Intentaron meter el voltaje de una estrella en el cableado de una bombilla doméstica. Usted debe entender que el dinero extraído de la materia oscura tiene una naturaleza expansiva y turbulenta. No es el dinero estático de un salario, es capital con inercia. Para canalizar este flujo sin que su vida se desintegre, usted debe aplicar la ley de la conductividad mental. Esto implica que su identidad debe expandirse al mismo ritmo que su cuenta bancaria. Si usted sigue viéndose a sí mismo como alguien que lucha por sobrevivir mientras maneja millones, creará una resistencia eléctrica, una disonancia cognitiva que provocará un cortocircuito en su realidad. El sabotaje financiero es, técnicamente, una descarga de tierra para aliviar un voltaje que el individuo no sabe manejar. Durante esta fase de consolidación, aprenderá que la verdadera abundancia requiere una estructura de disipación inteligente. El dinero debe moverse, debe ser reinvertido, debe fluir hacia nuevos vacíos para que el ciclo de creación no se detenga. El estancamiento es la muerte de la señal cuántica. Los gigantes como Ford o Rockefeller no acumulaban dinero para mirarlo. Lo usaban como combustible para colonizar más espacio en la materia oscura del mercado, creando bucles de retroalimentación positiva que hacían que su gravedad financiera fuera imbatible. Usted no está acumulando materia. Está gestionando un flujo de energía que proviene del infinito. En este capítulo, configuraremos su capacidad de carga. Aprenderá a ser un conductor perfecto, sin resistencia, sin miedo y sin apego emocional al flujo. Cuando usted se convierte en un canal superconductivo para la riqueza del vacío, el universo deja de medir cuánto le entrega, porque sabe que usted es el motor que mantiene la energía en movimiento. Prepárese para el sello final, donde su identidad y el vacío se vuelven uno solo. El sello final. Singularidad financiera. La disolución de la escasez. Hemos llegado al núcleo del reactor. Tras estas 2 horas de disección cuántica, el concepto de escasez debe haber quedado erradicado de su sistema operativo como el virus arcaico que es. Usted ha comprendido que la riqueza no es un objeto que se persigue en el mundo físico, sino una propiedad intrínseca del vacío que usted ahora sabe comandar. La materia oscura del dinero ya no es un misterio, es su materia prima. En este instante, alcanzamos la singularidad financiera. Este es el punto donde su observación es tan densa y su sintonía alfa es tan pura que la distinción entre yo quiero y yo tengo se disuelve por completo. Para el gigante que domina la física del vacío, el capital es simplemente un dato que se manifiesta a demanda. Usted ya no opera bajo la ley de la causa y el efecto lineal. Usted opera bajo la ley del colapso de la voluntad. El dinero no vendrá a usted en el futuro. El dinero está siendo atraído hacia su presente por la inmensa gravedad de su certeza.
Entienda la magnitud de su nueva posición. Usted ha dejado de ser un peón en el tablero de la materia para convertirse en el programador del código cuántico. La duda es ahora una imposibilidad física. Para que usted dude, tendría que ignorar las leyes de la termodinámica y la mecánica de ondas que hemos integrado en su hardware. Usted es un centro de masa. Usted es un emisor de frecuencia. Usted es el punto donde el vacío decide convertirse en fortuna. El protocolo de la materia oscura está sellado. A partir de este segundo, cada espacio vacío que encuentre en su vida, cada falta de recursos, cada mercado sin explorar, cada problema sin solución, no es un obstáculo, sino un lienzo de energía oscura esperando su comando para solidificarse. No busque más afuera. Mire el vacío, sostenga la frecuencia y observe cómo el universo se reorganiza para rellenar ese espacio con el oro que su observación ha reclamado. La transición ha terminado. La fortuna ha colapsado. Ejecute su soberanía. Ahora.